Bienvenidas, bienvenidos. La idea de hoy es hablar un poco de vivienda. Básicamente, esta charla surgió un poco por sugerencia de Pablo Díez, responsable de Arquitectura 2 de la cátedra, que me propuso que hablemos de algunos de los edificios que hicimos en estos últimos años de vivienda. Habida cuenta que Arquitectura 2 está trabajando con el tema de vivienda, como lo hace todos los años. Y se me ocurrió que, digamos, en vez de hablar de varios edificios, podía llegar a ser interesante la posibilidad de contar un edificio un poquito más en profundidad y tratar de hacer un recorrido punta a punta de lo que representa la ejecución de un edificio de viviendas, de un proyecto de viviendas. Entonces, un poco de ahí sale la idea el nombre de la clase, que se llama Arqueología de Proyecto. Porque la idea es como rastrear un poco en los inicios y aprovechando un poco el tema de que vamos a contar este edificio, la idea era abrir un poco también más el espectro y hablar un poquito del tema vivienda, del tema digamos, no solamente concentrarnos en el edificio que vamos a mostrar, que se llama Entre Verdes, sino muy brevemente abrir un poquito más el espectro. Entonces, la idea es hacer este recorrido punta a punta de lo que es el proyecto Entre Verdes de Colegiales, que hicimos, que es el último edificio que terminamos y entregamos, y abrir un poquito el espectro al tema de la vivienda. Para la charla se me ocurrió que podría ser interesante invitar a algunos arquitectos que participaron activamente del desarrollo del edificio y que son profes de la cátedra. Uno de ellos es Diego Abramson, que es responsable de Arquitectura 3, y además Diego tiene su estudio de arquitectura, como yo tengo mi estudio de arquitectura, pero los dos tenemos en sociedad, junto con otros socios, una empresa desarrolladora de edificios que se llama Hormigas. Entonces, bueno, Diego es una de las personas que invité a acompañarme en la charla. Invité también a la arquitecta Sofía Grau, que es docente en Arquitectura 2, que estuvo a cargo del desarrollo del proyecto. Invité también al arquitecto Marcos Tonelli, que es docente en Arquitectura 1, y estuvo dentro de lo que fue el equipo de dirección de obra. Así que, bueno, si esta breve introducción y si les parece, arrancamos. Vamos a hablar, perdón, yo voy a ir hablando, Diego, Sofi y Marcos. Cuando quieran decir cualquier cosa me van interrumpiendo, se van agregando a la charla, y si veo que no van hablando, después yo trato de darles pie. Pero bueno, vamos a hablar de varios temas. Básicamente, la charla va a ir circulando por estos temas, que son quién, por qué y cómo hacen un edificio de viviendas, de dónde sale la financiación. Vamos a hablar un poco del sitio en general y de la historia del sitio de este edificio en particular. Vamos a hablar del proyecto, por supuesto. Después los vamos a invitar a hacer un recorrido. Vamos a hacer una visita a obra, que va a ser un recorrido histórico de la obra, y finalmente le vamos a contar un poco el final del ciclo. Bueno, ¿quién, por qué y cómo hacen un edificio de viviendas? Voy a ser muy reduccionista, pero básicamente todo nace un poco con un promotor, una persona que decide hacer un edificio de viviendas. Esa persona puede ser un Estado o puede ser alguien, un privado, que decide hacer una inversión y desarrollar un edificio de viviendas. Puede también haber
están los sistemas mixtos, donde se juntan Estado y privados para desarrollar edificios de vivienda. Básicamente el privado digamos, en general lo que hace es desarrollar un negocio, básicamente un negocio especulativo inmobiliario. Tiene, digamos, persigue como finalidad recibir una ganancia en un tiempo determinado y con un riesgo determinado. En ese sentido, digamos, estos son negocios de relativamente largo plazo, digamos, los tiempos son bastante largos, y básicamente el beneficio económico que obtiene un privado por hacer un desarrollo de viviendas tiene que ver con el valor de la tierra, el valor de la construcción y el valor de la venta que produce esa tierra con la construcción que se le pone encima, básicamente. Y en ese sentido, la ambición de los desarrolladores, los promotores privados en general, está controlada por el Estado y por los gobiernos, básicamente, por los códigos, fundamentalmente, que no permiten construir cualquier cosa. Ahora vamos a contar un poquito cuál es la historia, esta historia, pero básicamente en la ciudad, en cualquier lote, hay algunos lineamientos reglamentarios que un promotor debe contemplar. Y después, por supuesto, está la aceptación que tenga, con lo cual si pretende vender el edificio o las unidades del edificio que haga, tendrá que ser aceptada por el público y tendrá que tener una demanda. Si hace cualquier porquería, posiblemente nadie se la quiera comprar. Luego está el Estado, que muchas veces también desarrolla viviendas más de tipo social, con la ambición de que todo el mundo pueda llegar a tener el acceso a la vivienda, y que en general la desarrolla no con fondos privados, sino con fondos públicos y estatales. La vivienda social a lo largo de todo el siglo pasado ha habido muchos ejemplos, estos son algunos que traigo acá. Está el de Reire en Brasil, la ciudad de Runcorn que hizo Stirling en Inglaterra, el Nemausus de Jean Nouvel. Muchos de ustedes conocerán estos proyectos y en general los estudiamos. Algunos han sido más exitosos, otros menos exitosos, por diferentes motivos. Quizá la persona que ha dicho cosas más interesantes, o por lo menos ha dicho cosas muy interesantes en los últimos años respecto al tema de la vivienda social, es Alejandro Aravena, ganador del premio Pritzker del año 2016. Creo que en gran parte por las cosas que ha dicho y hecho en relación a la vivienda social. Aravena tiene un sistema de fundaciones con fines de lucro, que es un sistema mixto con fondos estatales y privados. Es chileno y desarrolla esta serie de proyectos que me parece más interesante en términos conceptuales. Básicamente lo que plantea es que el Estado, cuando digamos, utiliza los fondos públicos, tiene que ser muy cuidadoso en cómo los utiliza para ser exitoso. Entonces, hay algunos secretitos que él plantea que me parecen muy interesantes. Uno tiene que ver con la localización. Él plantea que lo que hay que preguntarse es dónde lo hacemos y no cuántos hacemos. En ese sentido es preferible hacer, digamos, menos viviendas, pero en mejores lugares, que no queden segregados y que queden integrados a los centros urbanos, con posibilidad de acceder. En general, la gente que accede a estas viviendas son trabajadores, tienen que tener la posibilidad
de utilizar el servicio público, acceder, los servicios y demás, o sea que la localización plantea que es un tema muy importante. El espacio colectivo también plantea que es un tema muy importante. Esto me parecía muy interesante por las cosas que empiezo a escuchar en los trabajos de arquitectura 2, de arquitectura 1, que estamos trabajando con vivienda. Arquitectura 4 también está trabajando con vivienda. Y lo que se plantea siempre este límite entre el espacio público y el espacio privado, y ese espacio semipúblico que queda intermedio, que lo que plantea Aravena es que es de todos y no es de nadie. Entonces, cuando las comunidades son muy grandes, es muy difícil lograr acuerdos sobre esos espacios semipúblicos, que finalmente dependen de estos conjuntos de vivienda. Entonces, dice que el tamaño de esas comunidades tiene que ser no excesivamente grande, tampoco excesivamente reducidos, pero que pueda ser controlable para tomar estas decisiones sobre los espacios colectivos. Luego la otra idea que plantea siempre es que en los edificios las unidades más interesantes son las de planta baja, por las expansiones que proponen sobre el terreno, y las de los últimos pisos por las expansiones que plantean sobre la terraza, con lo cual él propone hacer edificios de planta baja y últimos pisos, nada más, lo cual lo lleva a hacer estas viviendas de 3 plantas, donde tiene una planta baja y un dúplex arriba, con la planta baja, la expansión en planta baja y los dúplex sobre las terrazas. Y finalmente lo que plantea es la posibilidad de, como siempre hay escasez de recursos y las viviendas que se pueden hacer con los recursos que tiene el Estado son muy pequeñas, lo que propone es, en vez de hacer una casa chiquita, es plantear una casa grande y que el Estado construya la mitad de esa casa grande, que el día de mañana los usuarios puedan completarlas, digamos. Y en el acto de completarlas, lo que hacen también, digamos, es que el proyecto sea participativo y que sientan un poco más que ellos fueron parte de ese proceso. Bueno, de todos modos, no es una clase de vivienda social, les quería poco hacer un muy, muy breve paso para que se entienda también que la promoción de la vivienda no viene solamente del privado, pero si volvemos al promotor privado, me parece muy linda la experiencia que cuenta Rem Koolhaas en uno de sus primeros libros, que se llama Delirio de Nueva York, donde cuenta un poco el crecimiento de la ciudad de Manhattan, a lo largo de los años, que fue un crecimiento absolutamente expuesto a la especulación de la inversión privada, a la especulación inmobiliaria de la inversión privada. Sin códigos creció la ciudad de Manhattan durante muchos años, y particularmente con la aparición de la industria del hierro y la aparición del ascensor a principios del siglo pasado, lo que pasó fue que empezaron a crecer los edificios en altura y a tener la posibilidad de acceder a los pisos más altos por ascensor. Antiguamente, los pisos más altos eran los más desprestigiados, los menos buscados, porque había que acceder a un cuarto, un quinto, un sexto piso, que era lo más que se podía hacer con la tecnología de muros portantes, por escalera, y entonces las viviendas más buscadas y más caras eran las de planta baja. Con la aparición de la estructura de hierro y el ascensor, empezó a aparecer los edificios con la posibilidad de hacer 30 pisos, 20 pisos, y el ascensor nos llevaba en un minuto al piso 30, donde había mejores vistas, más aire, más luz, y cambió diametralmente este principio y se empezaron entonces a valorar las plantas más altas. Empezaron a surgir estas cosas, cuenta él, en la ciudad de Manhattan, donde los propietarios de los terrenos extruían todo el solar 25 veces, 30 veces, y se generan este tipo de edificios como la World Tower en el año 1915, una torre de 30 pisos, que producía, no sé si alcanzan a ver mi cursor, pero que los lotes de los costados quedaban absolutamente perimidos de poder hacer cualquier tipo de construcción. Todo esto llevó a, tanto en Manhattan como en todas las ciudades del mundo, a emitir una serie de reglamentaciones y a empezar a escribir los códigos de edificación que no permitieran, digamos, que la ciudad crezca en forma tan desordenada. Volvamos entonces a la figura del promotor, que es un poco desde donde comienza toda la historia. El promotor
digamos, privado, puede ser una persona física, muchas veces lo es, pero no es lo común, puede ser también un grupo de personas que se juntan tanto en un consorcio, en una sociedad o en un fideicomiso, que es una figura muy en boga en estos últimos años. Esta figura, esta persona, ya sea física o social, puede construir con fondos propios, con financiación privada o con financiación pública también, y todo surge desde la posibilidad de encontrar un terreno sobre el cual se pueda desarrollar una construcción que sea viable económicamente, básicamente, porque todo esto, como dijimos al principio, tiene una intención de obtener una ganancia. Y entonces el promotor sobre un terreno lo que necesita saber es qué es lo que puede hacer. Y entonces, ¿cómo hace el promotor para saber qué es lo que puede hacer? Bueno, en general lo que hace es consultar con un arquitecto, y acá es donde entramos a jugar nosotros en esta historia. El arquitecto lo que tiene supuestamente para el promotor es la posibilidad de decirle cuántos metros cuadrados puede hacer en el terreno y cuánto es el valor de ese metro cuadrado. Entonces suele aparecer una historia así como que el promotor le pregunta al arquitecto, arquitecto, ¿cuántos metros cuadrados puedo construir en este terreno y cuánto cuesta el valor del metro cuadrado hoy? El arquitecto muchas veces no está preocupado por el valor del metro cuadrado y está preocupado por hacer espacios maravillosos, con una luz reveladora. Y entonces esto es lo que le cuenta al promotor, y el promotor le dice, no, señor, yo lo que necesito es eficiencia. Y entonces el arquitecto posiblemente conteste, sí, sí, mis edificios son muy eficientes. Energéticamente yo trabajo con ventilación cruzada, trabajo con iluminación natural. Entonces el promotor le dice, no, 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 la eficiencia que yo quiero es económica, financiera. Yo quiero que usted me construya muchos metros cuadrados y la mayor cantidad de metros cuadrados que permite hacer esta tierra y después venderlo lo más caro posible. Con lo cual el arquitecto se va un poco frustrado, pensando cómo hace para dirimir este problema que le presenta el promotor, que es en el terreno que este tipo quiere comprar, cómo hacer para responder a la codificación con la mayor cantidad de metros cuadrados, hacerlo ganar la mayor cantidad de plata y encima hacer un edificio que tenga la poesía que él se imaginaba con el espacio, con la luz y la energía controlada y demás. Entonces, en general, se nos ocurre finalmente una gran idea y desarrollamos un anteproyecto. En ese anteproyecto hacemos un estudio de factibilidad. Esto es lo que hacemos básicamente, es entender qué es lo que se puede hacer dentro de una tierra determinada, qué cantidad de metros, qué cantidad de unidades, qué tipo de edificios, y le decimos al promotor, bueno, señor, acá tenemos una idea que podría llegar a funcionar. Entonces el promotor lo que hace con ese anteproyecto lo estudia, hace su factibilidad financiera, dice, bueno, a ver cuánto cuesta el terreno, cuánto cuesta la construcción, a cuánto lo voy a poder vender, y si está todo ok los números, le dice al arquitecto, muy bien, señor, vamos para adelante. Entonces el arquitecto desarrolla su proyecto, lo presenta y si todo está de acuerdo, el promotor finalmente decide comprar la tierra y tenemos suerte y viento a favor, logramos hacer y desarrollar el proyecto. El desarrollo del proyecto básicamente cuenta de muchos pasos. Hay algunas cosas que tienen que ver con la venta que necesita el promotor, entonces se hacen carpetas de venta, ahí hay plantas muy lindas dibujadas, renders maravillosos, fotos de maquetas y demás. Luego se hace una documentación ejecutiva, que son los planos con los que una empresa constructora va a poder cotizar la obra y finalmente decir exactamente cuánto va a ser el costo de esa obra. Se efectúa efectivamente la licitación de la obra, se invita a empresas constructoras a cotizar, muchas veces son empresas constructoras que cotizan toda la obra
en su conjunto, y muchas veces son contratos separados, donde una empresa de hormigón ofrece hacer el hormigón, otra empresa de albañilería la albañilería, etc. Y finalmente puede ser o no que se haga, que el mismo arquitecto haga la dirección de obra, o puede ser que la haga otro arquitecto la dirección de obra, o podría ser incluso algún ingeniero que haga la dirección de obra. La licitación de obra lo que hace es incluir a la tercer figura de todo este teatro, que es la empresa constructora o las empresas constructoras. Con la licitación de obra, las empresas constructoras hacen sus ofertas y se selecciona una o varias empresas constructoras que van a ejecutar la construcción del proyecto. Y finalmente, el último actor es el usuario final, la persona que viene y le compra la vivienda al promotor, en este caso, que muchas veces queda horrorizado, pero algunas veces queda contento y se va con su familia a vivir a su flamante vivienda. Con lo cual, para cerrar este primer capítulo de los actores, tenemos a estas tres figuras que son el promotor, el arquitecto y la empresa constructora. Estas tres figuras muchas veces son tres figuras separadas, muchas veces son una misma persona que tiene todo esto integrado en uno, y muchas veces hay asociaciones diferentes, por ejemplo, arquitecto y desarrollador en una misma figura. Eso es lo que hacemos nosotros, que somos, cuando trabajamos con hormigas, como les comentaba al principio, con nuestra propia, somos nuestros propios clientes y no somos nuestros propios arquitectos también. Y muchas veces las asociaciones se hacen entre promotores y constructoras, que son una misma cosa, y muchas veces también se da arquitectos y constructoras que son una misma cosa. Y esta es un poco la historia y terminamos el primer capítulo. No sé si se me escucha bien, si Diego quiere aportar algo, Marcos o Sofía. Sí, yo un comentario. A ver, cuando siempre se compra la tierra, la verdad que estaba muy bueno lo que dice Clau. La verdad que es una incertidumbre importante, digamos, por todo lo que involucra. A veces uno usa como capitales de parientes propios, o si es de un tercero, de un cliente, es como mucha responsabilidad, porque un error en una interpretación puede ser difícil de revertir. Y cuento dos anécdotas cortitas, no sé, Clau, si Sí, puedo. dale, sí, sí. Cuando hablaba es el primer edificio que hicimos con Claudio. Tuvimos una reunión de cátedra, me acuerdo, en un bar, y yo con Claudio no habíamos hecho, él había sido docente y nunca habíamos hecho nada juntos. Y antes de ir a la reunión, yo en general llegaba media hora tarde, con suerte, a las reuniones. Y ese día me llama un inversor y me dice: mira, no voy a comprar el lote, yo tenía ya hecho un anteproyecto, porque la verdad que no sé el país, el dólar, la historia de siempre. Y yo me fui muy triste a la reunión, y llegué temprano. Claudio siempre llegaba temprano. Y bueno, me dice: che, ¿qué te pasa? Tenía yo una cara de... Estaba muy mal, y le digo: che, se me acaba de caer una compra de un terreno. Y le dije: che, es este. Y me dice: vamos, dale, comprémoslo a medias. Bueno, dale. Y surgió ahí de casualidad, de una charla de café antes de una reunión de cátedra, y bueno, fue el primero que hicimos. Y después nos pasó en otra vez que estábamos reunidos con socios. Éramos bastantes en una reunión importante, éramos 6, 7 personas, y se decidió no comprar otro terreno, que a nosotros nos gustaba mucho el proyecto, y se van todos. Y yo también me quedo pensando en mi casa, y lo llamo a Claudio y le digo: che, Claudio, está buenísimo el terreno, el proyecto. Y dice: bueno, juguémonos. Y bueno, me acuerdo que llevamos la reserva sin consultar a nadie, y dijimos: bueno, si lo perdemos, la perdemos entre mitad y mitad. Así que nada, es como muy... es como... siempre que nos pasa, es como un tema de incertidumbre y de mucho miedo, digamos.
Así que nada, eso. Sí, es una parte que tiene su adrenalina y es interesante. Eh, hay muchísimas anécdotas. Yo pensé muchas anécdotas, dije, bueno, pero vamos avanzando porque me parece que es largo y está buenísimo esto que traes. Después, si quieren, cuando terminamos, hacemos una ronda de preguntas y si quieren, profundizamos un poquito más en alguna de las anécdotas que están muy buenas. ¿Algo más, Die, que quieras agregar o seguimos al próximo capítulo? Sí, adelante. Bueno, dale. Bueno, entramos entonces al proyecto en cuestión, que es Entre Verdes, Olaguer y Feliú, y todo, como decía, nace un poco con la posibilidad de conseguir una tierra. Entonces, eh, una tierra, un sitio donde poder desarrollar el proyecto. Claro, y yo decía, ¿cómo es la experiencia de ustedes en la facultad? Es muy fácil, porque ustedes llegan y el docente les dice, bueno, señores, acá vamos a construir en este terreno, conseguimos los terrenos del golf para desarrollar, entonces arquitectura 1 va a estar acá, arquitectura 2 va a estar acá. Todo eso es muy fácil porque tenemos uno de los mejores promotores de la Argentina, que es el arquitecto Alberto Álvarez, que consigue cualquier tierra en la ciudad de Buenos Aires, va, firma convenios en Saladillo, en cualquier lado, y entonces nos permite desarrollar nuestros proyectos fácilmente en cualquier lugar de la ciudad de Buenos Aires o de la ciudad de Saladillo, como en este caso, pero no siempre es tan fácil, digamos. Llegar a una tierra tiene muchas veces sus historias. Y acá, en la historia de Entre Verdes, les quería contar un poco la historia de Roberto, que es un muchacho que nos vino a ver, un muchacho entrado en años, básicamente, que nos vino a ver en el año 2015 y nos preguntó, nos planteó que nos quería comprar 3 unidades en un edificio que estábamos desarrollando en la calle Tames, que es que quería 3 unidades, uno para él y 2 para 2 de sus hijas. Entonces nos quería comprar 3 departamentos de una vez, cosa que nos puso a nosotros contentísimos, no nos pasa todos los días, y empezamos a imaginar que podía ser una venta maravillosa, pero cuando nos dijo cómo nos quería pagar, entendimos que en realidad venía por otro lado, porque nos quería pagar con una fábrica que tenía él, que es esta, que está en el barrio de Colegiales. Y por supuesto que la fábrica era un poco más cara que las 3 unidades que nos quería comprar, con lo cual en realidad lo que nos enteramos en ese momento fue que lo que él quería era vendernos el edificio de la fábrica, y lo que nos estaba proponiendo es que nosotros le compremos la fábrica con plata y con 3 unidades del edificio de Tames. Con lo cual, iniciamos todo este proceso de análisis de factibilidad del terreno. La verdad es que la propuesta de Roberto nos interesó mucho, porque nos encantaba el lugar. La fábrica estaba buenísima, el lote, el predio. El edificio no particularmente, la verdad que es un edificio que había tenido un crecimiento muy desordenado, en una fábrica de bolsas de nylon, que había quedado un poco de muchos años encerrada dentro de lo que es el barrio de Colegiales, que se transformó en un barrio muy residencial, y lo que él estaba queriendo hacer era mudar la fábrica a la provincia, a un lugar donde a él le fuera más fácil acceder con camiones y demás. Bueno, finalmente hicimos el canje famoso de las unidades por la fábrica y nos quedamos con esta fábrica que les estoy mostrando. Básicamente desde afuera hacia así, llegaba, se vinculaba con sus vecinos en forma, como ven, muy desordenada, quedaban medianeras espantosas, el edificio era bastante fulero, había crecido muy desordenadamente. No sé si ven mi cursor, la otra calle que les mostré es Conde, y esta calle que les estoy mostrando ahora es Vuelta Obligado. Tenía 2 frentes sobre Conde y 3 frentes sobre Vuelta Obligado, que es toda esta casa amarilla más esta empalizada que está acá de costado. Perdón, Clau, Virrey, Sí, Olaguer y Feliú. Se ¿qué te mezcló dije? la obra, vuelta obligado. Si no, no van a ubicarla. Gracias, Sofi. Virriola Gerifeliu.
estos tres frentes. Así se vinculaba también el edificio con sus vecinos. Por adentro la fábrica era una estructura que estaba totalmente el lote ocupado, no tenía ningún lugar abierto. La construcción era una construcción muy sólida, muy estructurada, muy pesada, que tenía que sostener adentro todas estas máquinas que eran en las que se hacían las bolsas de nylon, que eran máquinas muy pesadas, con lo cual la estructura era muy pesada. Y no era una estructura que sirviera para hacer un edificio de viviendas, con lo cual era una estructura que había que demoler. Había algunos objetos curiosos adentro de la fábrica que nos parecían muy simpáticos, y algunos textos escritos en las paredes también muy simpáticos. Pero bueno, finalmente la decisión, como les decía, fue hacer el canje. Esto era en el barrio de Colegiales, zona centro-norte de la ciudad. Es un barrio, como les decía, residencial, que tiene de un lado Belgrano, el barrio de Belgrano, la parte residencial, y del otro lado el barrio de Palermo. A nosotros el barrio de Colegiales, como les decía, nos gusta mucho toda la estructura baja que tiene, con mucho aire, muy abierto. En el barrio de Colegiales encontramos la estación Mitre de Colegiales, está rodeado todo este sector por avenidas interesantes como es Federico Lacroce, El Cano, Avenida de los Incas, Forest. Y como les decía, el edificio, el lote, el edificio de la fábrica estaba ubicado casi llegando a la esquina, pero no tenía la esquina, con lo cual le daba esta forma un poco desordenada, como son 5 lotes, había, creo que lo tengo acá marcado, había, digamos, uno de ellos que estaba más cerca del centro de la manzana, con lo cual llegaba más profundo. 2 de los lotes de Virrey Olaguer que llegaban un poquito menos profundo, y estos 2 que salían por la calle Conde, ¿no? Entonces se generaba esta cosa un poco desordenada y fuera de lo que es el espacio del centro del pulmón de manzana, ¿no? Todas estas linitas que ven acá son lo que se llama línea de frente interno, que es hasta donde se permite construir. Diego, Sofi, que si quieren acompañarme en esta parte donde hablamos de los códigos y demás, comenten lo que les parezca. Acá estamos acompañándote, dale tranquilo. Sofi, dale. Bueno, era, a ver, un distrito R2B1. Esto todavía existía el código anterior, entonces en el código anterior había un numerito medio perverso que se llamaba FOT, que era el factor de ocupación total, que era lo que te daba la relación, de acuerdo a la superficie de la Tierra, de la cantidad de metros que se podían construir. Hoy el código nuevo propone otra cosa, es un código volumétrico que de acuerdo, que propone una volumetría básica para cada lote de la ciudad, digamos, ¿no? Bueno, el lote no tocaba la línea de basamiento de frente interno, con lo cual no teníamos ningún sector del pulmón de manzana. El terreno tenía 1000 metros cuadrados, y como les decía, era todavía la época del FOD, donde se completaba la estructura de la manzana, de acuerdo a este factor de ocupación total que te daba de acuerdo al sector de la ciudad. Básicamente el proyecto que tuvimos que armar nuestro propio pulmón, digamos, como no teníamos el pulmón de manzana, armamos nuestro propio pulmón. Y las alturas de la zonificación nos daba la posibilidad de hacer planta baja y 3 pisos sobre el frente, más un retiro de 3 metros. Siendo un terreno tan atípico, sí, digamos que toda esta gestión se llevó a una consulta, a planeamiento, para poder hacer una volumetría
diferente que pudiera convivir urbanamente de una manera un poquito mejor en las condiciones existentes del tejido de la manzana, ¿no? Esta fue la propuesta volumétrica que finalmente prosperó, por suerte, por los resultados que vemos hoy. Totalmente, totalmente. Bueno, seguidos los lineamientos de la codificación y demás, digamos, había que desarrollar un programa, digamos. Esta es otra cosa que a ustedes en general les llega dado, ¿no? Bueno, vamos a hacer 48 viviendas, 24 de 2 dormitorios, no sé, 12 de un dormitorio y 12 de 3 dormitorios, y entonces, qué sé yo. Pero acá el programa de alguna manera lo tenemos que inventar nosotros y surge un poco son decisiones bastante interdisciplinarias, de acuerdo a qué es lo que sugieren los comercializadores que pueden vender, digamos, no es una cosa que nosotros propongamos desde el proyecto, sí, por supuesto nosotros proponemos, pero lo vamos cotejando con los departamentos de venta y demás. Con lo cual, básicamente, estaba claro que el edificio iba a ser residencial, se llegó más o menos a un acuerdo de que iban a ser unidades de 1, 2 y 3 dormitorios, en principio sin específicas definiciones de cantidades, de cantidades de unidades de cada tipo. En general, nuestros edificios tratamos de que sean muy modulares y que tengan mucha flexibilidad para que se puedan unificar las unidades, entonces se puede crecer o se puede subdividir. Nos parece muy interesante en general y en particular en este tipo de edificios que son más bajos y muy desarrollados horizontalmente en planta, con terrazas accesibles, comunes y propias de las unidades. Por supuesto que dentro de lo que es el programa del edificio había un hall de acceso, había una vivienda para el encargado, estacionamientos, pauleras, y también algunos servicios comunes, como un salón de usos múltiples, un sector de gimnasio, una pileta, un lavadero común, etc. Y entonces surgieron las primeras ideas, básicamente, que tenían que ver con consolidar un poco el espacio de las calles, tanto la de Conde como la de Virrey Olaguer, y tomarnos un poco a los perfiles edificados de los vecinos. Soltamos también un tercer elemento, digamos, son 3 elementos que conforman entre los 3 un patio central. La idea era armar nuestro propio pulmón de manzana. Un tercer elemento que se suelta aprovechando también un poco las vistas sobre el pulmón de manzana, respetando también el tema de las orientaciones. Teníamos sobre Virrey Olaguer una orientación noroeste, un poco girada al oeste, sobre Conde una orientación no tan buena, suroeste, un poco girada al sur, y todo lo que daba sobre el pulmón de manzana era una muy buena orientación, que era un noroeste giradito al norte. En las primeras ideas, entonces, como les decía, fue entre estos 3 elementos armar este patio central, y una segunda decisión que tomamos fue que el piso de ese patio central subiera perdón, la calle tenía un desnivel relativamente importante esto siempre me lo recuerda Sofi, ¿no, Sofi? Entre Conde y Virrey Olaguer teníamos 86 centímetros de diferencia entre los accesos de ambas calles. Excelente, lo cual nos permitía ¿qué, Sofi? Y podíamos trabajar bastante mejor el tema del estacionamiento, que estaba en un área de subsuelo, acercarlo mucho más a una relación de medio nivel y a su vez poder subir esa planta baja y acercarnos un poquito más al sol. Perfecto, con lo cual cuando accedemos al edificio tenemos estos tres o 4 escaloncitos para subir a lo que es el nivel de la planta baja, que es el nivel, digamos, cuando entramos por Virrey Olaguer, entonces el nivel de la planta baja es el nivel de Conde, que es ese desnivel que se presenta entre las 2 calles. Y como decía Sofi recién, el nivel del patio central lo subimos un nivel, con lo cual
lo acercamos un poco, le dimos una proporción para nosotros más linda al patio, no tan profunda, o sea que el patio quedó un poco más, con proporciones más horizontales, no tan profundo, y con una sensación de más amplitud en términos de la anchura y con posibilidades de tener mejor asoleamiento y que quede más iluminado. Bueno, ese patio es es ese patio central. A la izquierda tenemos el bloque de Virrey Olaguer. Al fondo tenemos los puentes de circulación. Es como un edificio exento que es el edificio circulatorio, que son los ascensores y las escaleras. Y esos puentes que llevan al bloque que da hacia el centro de Manzana y van dando la vuelta alrededor del patio central. Como les decía, el nivel de donde está el deck con la pileta tiene por debajo, no es la planta baja, es el primer piso, con lo cual por debajo están los estacionamientos y los servicios, el Zoom, el gimnasio, que están en planta baja efectivamente, y debajo está todavía aún el subsuelo. Si uno va girando con el patio, los puentes estos van girando. Y ahora les voy a mostrar, las circulaciones se separan un poquito del frente que da sobre Virrey Olaguer, con unos agujeros que se ven por acá, que son unos patios donde hay unas plantitas, que la idea es que con unos cables que tienen por ahí vayan avanzando y creciendo en vertical, con una suerte de árbol artificial que proponíamos, que hace una suerte de colchón entre la circulación y los accesos a las viviendas. Ya en la última visita de la paisajista estaban en el 4.º piso las enredaderas de esos espacios. Totalmente. Estas son fotos de recién terminado el edificio. Ahora está todo bastante más crecido. Toda esta pared del fondo de la pileta, la idea es que también tiene estos cables que con las enredaderas ya está mucho más crecido también. Todo el patio se elevó unos escalones para darle un poquito más de intimidad y de diferenciación a los accesos a las unidades y al sector de la pileta. Al costado de la pileta, en el primer piso, la circulación se amplía y se generan estas suertes de placitas, con algunos bancos que quedaron ya de alguna manera conformados mismo en el hormigón y algunos otros banquitos que fuimos poniendo después. Estas son las macetas y estos son los cables por los que van subiendo las plantas en los huecos que están entre la circulación. Estas son las macetas que vamos viendo por acá y estos son los huecos que separan la circulación del edificio. En un sector de toda esa planta vemos que hay un hueco en el patio que nos vincula con la planta baja, que es visto de arriba, y que cuando estamos en la planta baja, nos da cuenta de que hay algo que está pasando ahí arriba, con todas estas plantas que van cayendo. Esto que estamos viendo acá es en la planta baja. Estamos haciendo como un recorrido al revés. En vez de ir de afuera hacia adentro, estamos yendo del corazón del edificio y estamos saliendo hacia el acceso. Entonces, este es el patio del acceso de planta baja, ¿no? Cuando uno accede ve esto, y por ese patiecito que hay ahí es como se derrama el patio del primer piso hacia la planta baja. Este es el hall de acceso y si seguimos saliendo, llegamos a la calle. Esta es la primera, en realidad, visión que tenemos desde la calle del edificio. Y cuando ingresamos, ahora vamos a hacer el circuito inverso. Vamos a ingresar al edificio. Entonces, entramos al hall de acceso. El hall de acceso, como característica, es totalmente abierto. En el hall de acceso tenemos, además de ese patio y este lugar de estar abierto, tenemos el gimnasio, el Zoom, que tiene una parrillita por ahí, que el Zoom tiene un patio que está protegido con todas estas plantas, que la idea es que se va a ir cerrando naturalmente un poquito más, y entramos al sistema circulatorio que está totalmente abierto, como les decía. Tomamos los ascensores que están en este bloque que está allá atrás, o las escaleras, y vamos accediendo a los puentes. Acá estamos en el puente, por ejemplo, del último piso, en el remate. A la izquierda tenemos los huecos. Acá estamos
viendo desde el otro lado de la llegada de la escalera. No sé si se llega a ver, pero hay una luz que entra por acá arriba. Este también es el hueco por donde van a venir volando las plantas cuando crezcan un poquito más adelante. Esta es la llegada de la escalera. La escalera es este plegadito de hormigón que tiene estas tapas de costado, que son unas mallas que utilizamos mucho, y por donde también las plantas se van a ir enredando y toda esa caja de escalera va a quedar un poco tapada con el verde que va a ir creciendo. Si vemos, estamos viendo ahora la luz de la tarde que viene desde el oeste, ¿no? Otra foto de la llegada de la escalera. Acá vemos de nuevo las macetas que tienen las plantas que van subiendo por los huecos estos. La plaza de la planta baja en horas del atardecer, donde ya se va empezando a iluminar el edificio. Esta es una foto que saqué más recientemente en donde, como decía Sofi, las plantas ya están más crecidas y empiezan a llegar a las plantas superiores. Cómo se ve el paticito desde arriba con las plantas que van llegando. Bueno, y les contamos un poco cómo fue el armado de las plantas y las unidades. De nuevo, Diego, Sofi, Marcos, acompáñenme. ¿Quiere alguno de ustedes contar algo de esto? Arrancá, Clau, y te acompañamos. Arrancamos, bueno, dale. Básicamente, una de las ideas que teníamos fuerte era que tratar de tomarnos a los edificios de vecinos que teníamos. El edificio de la esquina particularmente tenía una profundidad sobre Virrey Olaverre de 10,50 metros y un poco más profundo sobre Conde de 13,50. La decisión, como les decía, era trabajar sobre un módulo. El módulo sobre el que trabajamos en general con vivienda se acerca bastante a los 3 metros. 3 metros es un módulo interesante porque es un poquito más grande que la medida mínima que plantea en general el código, y estructuralmente es un buen módulo porque las vigas, que son el 10% de su longitud en términos de altura, son de 30 centímetros, que es una altura bastante apropiada para, en términos espaciales, digamos, para hacer dinteles y demás. Con lo cual, bueno, trabajamos sobre, como les decía, sobre la división del módulo en 3 metros. Entonces, digo, en el arranque tenemos dos límites claros, que son los edificios y los límites del lote. Y en ese sentido trabajamos sobre una modulación, como les digo, de 3 metros. En términos de lo que es el frente, estamos pensando sobre lo que es Virrey Olaverre. En términos de lo que es el frente, hay dos decisiones que se pueden tomar. Tenemos la línea municipal muy concreta, el límite del terreno con la vereda, y una decisión: podemos volar con balcones o podemos dejar los balcones metidos dentro de lo que es el predio. Acá la decisión que tomamos, que es la que más nos gusta en general cuando lo podemos hacer, es dejamos los balcones adentro, o sea que el edificio no vuela hacia la vereda. Sobre la calle el límite está claro. En el lado interno el límite lo teníamos que buscar nosotros, y el límite que nosotros pretendíamos hacer era el del edificio de al lado, y estaba claro que ese iba a ser la línea por donde iba a venir la circulación interna. El tema es que nos daban los módulos muy profundos. Hay una relación de cantidad de metros que nos parece razonable que pueda tener una unidad de un dormitorio, de 2 dormitorios, de 3 dormitorios, donde cuando empieza a ser más grande ya no es una medida razonable. Es esto que a ustedes también les viene dado muchas veces, que decimos, bueno, vivienda de un dormitorio 45 metros, vivienda de 2 dormitorios 60 metros, etc. Y esas medidas tienen una razón de ser, digamos, que tiene que ver un poco con medidas, superficies mínimas de código y demás, pero también tiene que ver con alguna relación comercial, donde mucho más grande que 45 metros, una unidad de 2 dormitorios empieza a ser también muy cara. Entonces nos manejamos más o menos dentro de esos límites, ¿no? Entonces la profundidad, la línea de profundidad
tenía que ver también con este tema de las superficies. Queríamos generar también este colchón que les comentaba, entonces se separó la línea de la interna del límite de la vivienda de la línea del límite de la circulación, generando ese colchón verde que les comentábamos antes. Sobre Conde, digamos, pensamos mucho, discutimos mucho sobre si esta circulación tenía que dar la vuelta sobre Conde. Nos costó mucho tomar, y todo el bloque de Conde mirar hacia la calle y lo que diera hacia el centro del pulmón nuestro que abríamos el patio, fuera siempre la circulación. La verdad que la orientación de Conde era sur-suroeste y la orientación del patio era noreste, con lo cual ganábamos mucho en orientación, perdíamos al hacer esto, que hicimos finalmente, perdíamos en ventilación cruzada, ganábamos en orientación. Finalmente la decisión que tomamos fue esta, a veces nos arrepentimos, otras veces estamos contentos, con lo cual el bloque de Conde, por ser más profundo y por este tema de las orientaciones, no tiene ventilación cruzada, cosa sí que sí tienen los otros bloques. Luego los núcleos de baño se decidió, siempre tratamos de hacerlos en paquetes sanitarios donde están todos los baños y cocinas. Y bueno, esta cosa, se buscaron las vistas, las buenas vistas, lo más profundas que fueran, las ventilaciones cruzadas, las orientaciones. ¿Algo que agregar, Sofi, a todo esto? Diego, Marcos. No, recordaba que esto que vos planteás de la flexibilidad y que nosotros hablamos mucho con los chicos en general y todas las variantes que hubo de las unidades sobre el frente de la calle Conde, desde ser una unidad grande, totalmente unificada, 4 unidades más pequeñas, 3, a hacer estas finalmente 2, y cómo tanto la estructura como las instalaciones tienen que estar pensadas de manera flexible para poder responder a todas esas instancias que ha pasado este mismo edificio en su etapa de construcción, hasta haberse materializado de esta manera. Totalmente. Una cosa que me estaba olvidando es que en el frente de Conde, con una parte del edificio del bloque llegamos para tomarnos a la línea municipal como llegaba nuestro vecino, y como el otro edificio del otro lado se retiraba, nos retiramos con este sector, con lo cual tratamos de coser esas dos líneas que venían un poco desordenadas con nuestro edificio para tratar de evitar medianeras feas y demás. Bueno, hay un detalle. Diego, perdón. No, una cosa, también no sé si dijiste que las unidades grandes están en las puntas, hay un tema de circulación para no tener, la menor cantidad posible de circulación horizontal, y un poco esto que nos gusta, el tema de no tener el palier privado, y esto creo que también lo comentaste, como el tema de generar un edificio más de comunidad que de individuos aislados. Pero básicamente eso, de la circulación horizontal que nos permite flexibilidad y también este tema de encuentro, digamos. Totalmente, muy bien. Como dice Diego, las unidades estas de acá, sobre Conde, son de 2 dormitorios, las de las puntas, como decía Diego, son más grandes, esta es de 3 dormitorios, y en todo este tramo hay una unidad de 3 dormitorios que está acá, y después 3 unidades de 2 dormitorios. Acá hay un ejemplo de una unidad de 2 dormitorios, básicamente, que tiene recostados los servicios hacia el lado interno y hacia el frente dan el dormitorio, que tiene un vestidor y un baño integrado, y un estar comedor con la cocina. Todos los servicios, lo que nos gusta, todos los servicios ventilan, lo cual permite tener este tema de la ventilación cruzada y demás. Otra cosa importante, que nos gusta utilizar, Diego me decía también ayer y Sofi que contemos y en esta lámina contamos, que es la utilización de las terrazas como expansiones, ¿no? Esta cosa de la terraza jardín. Y nos gusta explotarlo mucho en general, con lo cual así como decía Diego que en las puntas ponemos unidades más grandes, también tratamos de que las unidades más altas sean también un poquito más grandes para que puedan aprovechar las terrazas.
nosotros los consideramos una especie de pequeñas casas, ¿no? Y en general lo que nos gusta mucho, siempre que podemos hacer, es armar unidades en dúplex. Las unidades en dúplex nos permiten tener la terraza dividida en más unidades y que más unidades puedan disfrutar de las terrazas. Entonces, el dúplex en general lo armamos siempre que podemos, como digo, entrando por la última planta, es decir, entrando por el cuarto piso. En este caso, lo muestro acá en el corte, en el cuarto piso está el Star, que disfruta de la terraza que naturalmente genera el retiro del edificio, y desde la segunda planta, es desde la planta de arriba, que en este caso es la cuarta, pero es la planta de arriba del dúplex, es muy fácil acceder a la terraza hacia arriba y hacia abajo. No sé por qué lo estoy contando sin mostrar las plantas. Digamos, en el cuarto está lo que sería el Star comedor con la cocina. Hacia arriba subimos a donde está la terraza del dúplex, y hacia abajo están los dormitorios, ¿no? Que en este caso cada unidad tenía, digamos, las 3 unidades que se hagan, por ejemplo, sobre Virrey tenían 3 dormitorios cada una, y como bien comentaba Sofi recién, todo eso se fue moviendo y finalmente quedó, por ejemplo, acá, la unidad de esta punta quedó con 4 dormitorios, la unidad del medio quedó con 2 dormitorios y la unidad de la otra punta quedó con 3 dormitorios, porque lo fuimos acomodando de acuerdo a las necesidades de las personas que fueron queriendo comprar estas unidades, ¿no? ¿Iba a decir algo Sofi, Diego, Marcos? No, tal cual. Eso nos lo permitió justamente haber pensado una estructura flexible que iba absolutamente acompañando el proyecto, ¿no? Perfecto. Bueno, esto es lo que les comentaba, digamos, todos esos planos que vimos recién son planos más explicativos que nos permiten más o menos contar el proyecto, pero los planos con los que se construye, se licita la obra y se construye la obra, que teníamos ganas de mostrarle también, son estos. Acá están viendo, por ejemplo, abajo el plano de estructuras de hormigón y arriba el plano de albañilería. Una documentación como esta lleva mucho tiempo, mucho trabajo, se hace entre un equipo de gente muy grande, con asesores de todo tipo y demás, pero podemos llevar, ¿cuánto llevó, Sofi, la documentación ejecutiva de un edificio como Entre Verdes? Y unos 6 meses en total, más después adaptaciones, ¿no? Porque hay diferentes etapas dentro de eso. Se desarrolla, se licita, se ajusta y después se acompaña con todos los detalles que van surgiendo y siendo necesarios para dar precisiones a la hora de la materialización. O sea que la primera etapa unos 6 meses y después seguimos documentando todo el resto de la obra. Toda la obra hasta que se termina seguimos trabajando con los planos, moviendo los canitos para acá, los canitos para allá, las columnas para acá, las columnas para acá. Estos son los planos de instalación sanitaria, abajo, arriba están los planos de instalación eléctrica, y son los 4 grandes del buen humor, ¿no? La albañilería, las eléctricas, la sanitaria y el hormigón. Después hay un montón de cosas más que, digamos, sería imposible mostrarles: planillas de carpinterías, detalle de muebles, detalle de mesada, detalles de baño, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, digamos, lo que les quería transmitir, entre otras cosas, y que a nosotros nos parece interesante de este edificio, es esta posibilidad de la espacialidad muy abierta que tiene, que nos gusta mucho. Como les decíamos, no hay palieres privados, es un edificio muy ventilado, muy abierto, con mucha presencia de verde, de luz. Siempre que podemos lo hacemos. Este es otro edificio nuestro, en la calle Acuña de Figueroa, también lo llamamos Entre Verdes, dentro de la línea Entre Verdes. Como verán, también las escaleras están abiertas, los palieres, los halls son totalmente abiertos, y lamentablemente el código solamente nos lo permite hacer en edificios que tengan hasta 4 pisos por temas de incendio. Hasta el último edificio que pudimos hacer, que nos lo permitía la reglamentación, más alto fue un edificio que hicimos en la calle Humboldt, allá por el año 2004, que fue el de la anécdota esta famosa que contó Diego, es el primer edificio que hicimos juntos, donde nació un poco toda esta estructura de las hormigas. Que fue un edificio de 8 pisos, donde nos permitieron hacer
las circulaciones también abiertas. Después de todos los edificios que hicimos más altos de 4 pisos, no pudimos hacer estructuras abiertas por reglamentaciones de incendio. Diego, ¿es así o estoy mintiendo en algo? No, perfecto. Eso sí. Bueno, luego, en términos de materialidad, siempre nuestros edificios tienen, como verán, mucha presencia de hormigón. Nos gusta mucho el hormigón, nos parece un material un poco mágico, ¿no? Como esta cosa de piedra domesticada, piedra disciplinada, que le podemos dar forma, pero queda con esa imagen de piedra, con lo cual nos gusta mucho dejarlo crudo, y lo que decimos es que el hormigón es el material que estructura nuestros edificios en términos de soporte, pero también es el que lo estructura visualmente. Particularmente en el edificio de Entreverdes, de Conde y Olaguer, el color de todo lo que es la herrería y los revoques y demás, tratamos de seguirlos todo dentro de la tonalidad de lo que es la piedra del hormigón, para que el protagonista fuera el verde, precisamente, la madera del deck, el agua de la pileta, y se destacara sobre el fondo de los grises con los que pintamos, digamos, la paleta de colores con la que elegimos, que es muy, muy neutra y toda muy parecida, como podrán ver. Se destaque muy fuertemente esta cosa de la materialidad, de los materiales naturales con los que trabajamos, que es la madera, el verde y el agua. Diste una fuerte pelea por eso y lo defendiste, y hoy que se ve, la verdad que tenías razón, pero luchaste contra todo el equipo, más o menos. Bueno, no, fue una decisión en conjunto, pero como todas las decisiones las tomamos en equipo. En estas cosas lo interesante, como de qué color pintamos la baranda. Ahí interrumpo. Sí, sí. Podríamos decir que un 80% Slotnick y un 20% del resto, o 70-30. Bueno, tengo mi poder de persuasión y mi peso en las decisiones, pero la verdad es que lo interesante de eso es que a cada uno de nosotros se nos fue la vida en la discusión de qué color pintábamos la baranda. Era como que durante 15 días fueron peleas que prácticamente no nos hablamos hasta que finalmente, bueno, logramos un consenso y bueno, estamos contentos todos con cómo quedó, pero las otras, lo bueno también es que las otras opciones también creo que hubiesen quedado muy lindas. Por fuera de esto, el interior, digamos, se trabajó con esta idea de horizontalidad. Esta idea de horizontalidad fue otro debate interno en el que ganó Sofi, digamos, lo defendió muy fuertemente, esta cosa de velocidad, de marcar mucho los puentes internos, muy diferente de lo que era el frente. Uh-huh. Siempre la idea de la luz natural, todo el bloque de los puentes del este lo queríamos dejar muy transparente para que se filtre la luz de la mañana y genere este tipo de reflejos con el agua de la pileta. Como les decía, la imagen del frente, un poco con la idea de los parasoles, que tenía como la doble función, por un lado de responder al tema de la orientación del oeste, el oeste un poco sesgado que tenemos sobre los dos frentes, y también con la idea de darle un poco de intimidad, porque hacer un edificio bajo y estar como en los primeros pisos muy expuesto a la calle le da algo de intimidad a las viviendas que están sobre la calle. En el frente, este es el frente sobre Virrey Olaguer, finalmente como quedó, que se toma, como decíamos, al edificio, a la altura del edificio de la esquina, de alguna manera cose y se queda a la espera del edificio que venga del otro lado. Todo el edificio llega al suelo con un basamento de madera, de varillas de madera del apacho, que detrás esconden los servicios, los portones de acceso a los estacionamientos. Sobre Conde crece el revestimiento del apacho y se transforma un poco en la baranda de la terraza del primer piso. Acá vemos cómo
cómo el edificio, digamos, sale a tomar el edificio de la esquina y se retira para tomarnos al edificio que cuando arrancábamos se estaba construyendo y cuando terminamos ya estaba terminado. Tuvimos una pelea muy fuerte con los vecinos porque no nos dejaron tirar este pedacito de medianera. Hicimos todo este esfuerzo para poder eliminar toda esa medianera que teníamos, pero no nos dejaron. Tuvimos ahí un litigio que nos dejaron tirar hasta ahí. Pero bueno, fue una pelea también dura con los vecinos. En el frente todo este revestimiento gira y entra y arma toda una caja dentro del edificio, tratando de integrar el espacio de la calle y la vereda con el hall de acceso. Entramos con el revestimiento, entramos también con el piso, con lo cual ampliamos ahí el espacio de la vereda. Y bueno, no sé si algo más hasta acá que quieran agregar. Venimos ya, me parece, para arrancar con el tramo final. Sigamos. Después, sigamos, quizá hay alguna pregunta al final. Sí, al final. Bueno, los vamos a invitar ahora a hacer una recorrida por lo que fue la obra del edificio que empezó en el año 2017. Siempre el suelo es el primer elemento de la estructura del edificio y siempre se arranca con un estudio de suelos, que es esto que estamos haciendo acá. Se arman estos trípodes, se golpea el suelo y se analiza cuál es la dureza del suelo, a partir de la cual se puede empezar a estructurar el cálculo del edificio. Seguimos con la demolición de lo que era. Siempre hay que tener mucho cuidado en la parte de los desmontes con la seguridad y higiene. Fíjense, los operarios siempre tienen que estar muy cuidados con los elementos de seguridad, casco. Marcos, vos acá me vas a acompañar seguramente, mejor de lo que yo pueda decir. Cinturones de seguridad, cabos de vida y demás, ¿no? Sí, hay que estar muy atento. La parte de dirección hace prácticamente, en excavación, hace seguridad y higiene prácticamente. Hay que estar muy encima de los cuidados de la gente, más que nada. Entran las máquinas, se va de a poco demoliendo el edificio hasta que queda el terreno totalmente pelado y finalmente iniciamos la construcción. Durante la demolición hay que tener mucho cuidado con los operarios que están trabajando y también con los vecinos, con las medianeras. Son momentos de mucha tensión en la obra. Luego empezamos con las excavaciones. Siempre las excavaciones también, todo representa todo tipo de cuidados. Las aperturas de las troneras no se puede excavar todo al mismo tiempo, sino que hay que ir muy cuidadosamente abriendo por partes y dejando. No sé, Marcos, si cada cuánto se van haciendo las aperturas, pero... Sí, de cada 3 o cada 4, depende del terreno y cómo está el estado de las paredes vecinas. Se van abriendo y dejando troneras de por medio y haciéndolo llenado por partes para no debilitar el terreno vecino. El obrador que tenemos allá, que lo pusimos allá arriba, ¿por qué se pone arriba el obrador, Marcos, si no se pone en el terreno? Porque llega un punto que no tenés terreno donde apoyarte. Y entonces... Cuando tenés un suelo y no tenés un patio de fondo, digamos, libre, siempre vas a un piso superior y que ese obrador también tiene que permitirte por lo menos llegar a la planta baja, donde después uno puede mudar todo ese obrador a lo ya construido, digamos. Es temporario hasta poder llegar a ese señor. Y adentro del obrador hay oficina técnica, baños, vestuario, ¿no? Sí, pasa todo ahí arriba. Vestuarios, baños, el comedor y las oficinas de cada gremio también. Perfecto, bueno, ahí están los hierros. Hay todo un trabajo de submuración perimetral que lo pueden ver acá en esta foto, ¿no? Que todas las paredes que llegaban antes hasta un punto de la tierra, cuando excavás un sótano, tenés que completar esa pared hacia abajo para que no se caiga, hay que hacerlo todo eso con mucho cuidado. Y acá se ven los primeros encofrados, las primeras losas, que son estos moldes de madera con los hierros que se empiezan a poner y las estructuras
las cañerías, las instalaciones, las cañerías eléctricas, y las primeras hormigonadas, donde vemos ahí un montón de gente trabajando, cada uno haciendo otra cosa. Esto que está por acá es la manguera de la bomba que bombea el hormigón se va tirando. Hay algunos muchachos que tienen palas y van acomodando el hormigón adentro de las vigas. Este muchacho que está acá, que tiene este hierrito que va levantando las armaduras para que el hormigón se cuele abajo de los hierros. Lo están vibrando también ahí. Está el que lo vibra y el que sostiene la... Correcto. Uh-huh. Este que tiene un vibrador que va metiéndole así y todos los hierros se van moviendo, temblando un poquito, entonces el hormigón cae. Este otro que es el artista que va terminando el hormigón y dejándolo prolijito y lindo. Después, a medida que vamos subiendo, se van levantando las nuevas columnas. Los herreros trabajan acá en estos caballetitos y van armando las columnas con los estribos, de acuerdo a los planos que va mandando el ingeniero. Se van dejando unas cosas insertas en el hormigón, unos que se llaman aviones, para que los puntales estos se puedan apoyar, atar y empezar a nivelar las columnas. Marcos, ¿alguna cosa que vas queriendo agregar a todo esto? Que todo eso se va dejando previsto casi en el momento posterior a la llenada. Para que quede ese avión, por ejemplo, se coloca antes del fraguado final, ¿no es cierto? Hay como que prever montones de cosas, mismo como mostraste antes, la instalación eléctrica, que queda adentro del hormigón y una vez que fraguó el hormigón ya quedó, ¿no es cierto? Y acompañando esta otra imagen, teniendo presente la enorme cantidad de hormigón visto que hay en la obra, todo eso también hay que preverlo porque no puede ser alterado a posterior, digamos, como queda cuando se retira el molde, es la imagen final de la obra. Correcto, con algunos detalles que vamos poniendo, como este, ¿no? Que son insertos que se dejan. ¿De qué material es esto, Sofi o Marcos? Ese es polifán, que sería como un telgopor de muy alta densidad para que no lo aplaste el colado después. Claro, bueno, entonces luego, cuando se saca el encofrado, que queda así, después se saca el polifán y queda el numerito ese metido dentro del hormigón. Esta es una escalera, como es la escalera antes que se le vuelque el hormigón, con todos los hierros doblados. Ahí estábamos llegando a las últimas losas, por allá atrás, ahora se los voy a mostrar, esto es muy interesante desde diversos ángulos. Fíjense que la obra nuestra llega hasta acá, hasta bien al fondo, y cómo llegan con el hormigón hasta allá al fondo, con toda esta manguera que llega hasta allá, atrás, ¿no? Que es esta. Acá está visto desde otro ángulo. Y acá está ya la losa llena, como decía Marcos recién, que antes de que termine de fraguar, el hormigón fragua muy, muy rápido, al otro día ya está duro, ya empieza a endurecer y no termina de endurecer nunca, pero va endureciendo a lo largo de las semanas y después, a medida que va endureciendo, se le van sacando los puntales y ahí se empiezan a dejar esas maderitas que ven por ahí, que después nos sirven para seguir avanzando con el hormigón en las siguientes losas. Bueno, voy un poquito más rápido para que no se haga muy plomo todo esto, pero llega un día los albañiles, se empiezan a levantar las paredes con los ladrillos, llegan las instalaciones después, que rompen las paredes que levantaron los albañiles para pasar con los caños, a la izquierda la instalación sanitaria, a la derecha la instalación eléctrica, los pisos radiantes para la calefacción, los yesos, los revoques, los cielos rasos de yeso, de roca yeso, que no es yeso aplicado, la colocación de los pisos interiores, que en este caso fue un mosaico, la colocación de los pisos de la vereda, que también fue un baldosón de vereda, el colocador, que se cansó de tanto colocar y se paró a tomar un refrigerio, la pileta, la impermeabilización de la pileta, la prueba de la estanqueidad de la pileta, los herreros que empiezan a llegar con las barandas, con las estructuras del deck,
Los carpinteros, que después de que se van los herreros con la estructura del deck, empiezan a colocar los pisos, los colocadores de los revestimientos de la pileta, el deck que avanza y va dejando los lugarcitos esos en donde van a estar las plantas, que van a ser parte finalmente del edificio, la escalera magistral que diseñó Sofi, que va colgada, y tiene la baranda integrada, que esta es la escalera de las unidades con dúplex que tienen sus propias terrazas. Empiezan a llegar las carpinterías finalmente a la obra, empieza a verse más terminada, los pintores, casi que queda terminada y lo único que falta es la limpieza de obra. Se sacan los polifans, se ponen las luces, los números empiezan a aparecer, los insertos que dejamos. El edificio empieza a verse terminado, llegan los revestimientos de madera, la caja que les comentaba, que entra al edificio, las luces sobre los escalones, y llegamos finalmente al final del proceso. No sé, ¿algo que quieran acotar? Diego, Marcos, Sofi. No, dejémoslo para si después hay alguna pregunta. Bueno, llegan entonces los festejos de preinauguración e inauguración. Acá en este caso invitamos a todos los propietarios que habían comprado unidades a plantar cada uno su plantita dentro de lo que era el edificio. Vinieron todos contentísimos a plantar. Este es nuestro director de obra, Daniel. Daniel es el de barba y la otra es nuestra paisajista. Contentos un poco con la tarea cumplida. Invitamos a una escultora, en realidad le compramos una escultura que teníamos previsto desde el inicio en ese ángulo. La escultura se llama Entorno, es de la escultora Luciana Rabí, y tiene para nosotros mucho que ver con la obra. Y siempre hacemos un día de invitación de todos los que trabajaron en el proyecto a sus familiares para que vengan a conocer el trabajo por lo que se lo tuvieron que bancar a lo largo de 3 años con peleas internas, preocupaciones y demás. Ahí están los arquitectos con sus familiares y amigos y conocidos recorriendo la obra. Ahí está Sofi con Caro, que es otra exalumna que trabaja de la cátedra y también responsable del equipo de obra. El año pasado hicimos una visita a obra con la gente de Arquitectura 1, muchos nos deben estar escuchando de nuevo y deben recordar aquella vez, fue muy lindo para nosotros recorrer el edificio, todavía estábamos terminando la obra, no se había inaugurado. Nos presentamos en el Open House, vino mucha gente a verlo, estuvieron recorriendo el edificio, y finalmente terminamos con una inauguración. Este es todo el equipo de los 2 estudios y de Hormigas, que hicimos un evento de finalización de la obra. Y estas son las fotos de la inauguración y acá terminamos. Bueno, no sé si quieren, ahora sí, abrimos a comentarios. Diego, Sofi, Marcos, pregunta de los chicos, no sé si Alberto quiere... Está preguntando Steffi ya la primera pregunta también. Dale. Pone ¿cuánto tiempo transcurrió desde la factibilidad del proyecto hasta la inauguración de la obra? Uy, vos sabés que yo estaba pensando eso. ¿3 años y medio? No, más. Más. Sí, ¿Diego? porque de obra ya son 3 años. Más. Yo creo que 5 años puede haber sido, ¿no? Todo el proceso. Sí. La obra, si no me equivoco, fueron 2 años y medio, digamos. Las primeras factibilidades seguro que las hicimos 1 año y medio antes 4 años debe haber sido el proceso. Desde que llegó Roberto, queriéndonos comprar las 3 unidades y en realidad nos querías vender la fábrica, toda la negociación con Roberto seguramente demoró entre 6 meses y 1 año hasta que nos pudimos poner a trabajar en serio sobre la propiedad.
Así que Y una cosa, hace 15 días creo que salió el conforme a obra registrado. O sea, totalmente. como se cierra el proyecto. Ya tenemos de este proyecto la final de obra, cosa que es una gran alegría. O sea que el proceso está recién ahora terminando con el final de obra. Acá dice, cuentan la anécdota del Zoom, que yo no la conozco, así que no sé qué pasó. Debe ser lo de la pileta, pero lo dejamos para otra. ¿Cuál? No, me pide Sofi Sani la anécdota del Zoom, calculo que debe ser la de la pileta, que después de que hicimos todas las pruebas hidráulicas, todo, terminamos, cerramos, pintamos, aparece una gotita, siempre pasa, y como nos volvimos locos encontrando de dónde venía esto, pero bueno, esas cosas siempre pueden pasar, el agua va a encontrar su camino. Totalmente. Hicimos todas las pruebas hidráulicas de la pileta, tuvimos toda la pileta sin ninguna pérdida a lo largo de los últimos, no sé, Marcos, 6 meses de obra, y el día que inauguramos empezó a caer una gotita en el techo del Zoom y Marcos se peló las pestañas encontrando por dónde venía la gotita y demás. Finalmente no solamente encontramos por dónde, sino encontramos por qué, que había sido una complicación que... Sí, en la colocación de una luz de la pileta que no la había ejecutado correctamente el piletero. El piletero. Uh-huh. Exacto. Yo quiero decir 2 cosas mientras nos esperamos alguna pregunta. Dale. Lo que intentamos en términos generales, a ver, es complejo en el sentido de que estos procesos, como dice uno se embarca y después vienen tormentas, es inevitable. O sea, no hay obra que no pase algo complicado, que hay un cambio de código en el medio, que entonces no sabes cómo lo van a tomar si hay una modificación, ni hablar de la macroeconomía del país. O sea, es como que transitamos como muchas tormentas en el camino, pero al margen tratamos de hacer como una arquitectura como más económica, pero en el sentido, no en términos económicos ahorrativos, digamos, porque nos parece que hay materiales que a nivel nacional se pueden usar bien sin tener que importar alguna tecnología especial o hacemos como estos pisos graníticos que nos gustan y que se hacen acá, o tratamos también de evitar a veces lo que es estándar, por ejemplo, las puertas las diseñamos, las barandas también. Nos parece que es como una arquitectura, una mezcla de una tradición de lo que estudiamos en la facultad, de lo que se puede hacer, y como decimos, recursos que están a mano, digamos, sin hacer como una especie de arquitectura más como internacional, sino nos parece como más de la región. Esto de usar la masa y ciertas cuestiones. Esa es una. Y después, nada, que hace poco nos pasó como anécdota, es que Claudio mandó re contento a gente gente le gusta, o sea, el resultado es la gente, si está contento o no, digamos, que es el usuario, y nos pone muy contento. El otro día recibimos un mail diciendo a alguien que estaba feliz, que no podía creer, que le cambió la vida, hablaba de cambiar la vida, o sea, suena fuerte, pero que estaban viviendo en Conde y que era felicidad absoluta, y nos pasa seguido, y eso está bueno tener ese feedback. Esa anécdota del mail, que bueno, por ahí Claudio no lo cuenta por... sí, pero, es verdad. A veces también nos viene alguna puteada, pero digamos, por lo que laburamos es por la felicitación, pero bueno, a veces viene, por suerte, también. Que de lo que decías, perdón, de lo que decías antes, Diego, de la elección de materiales y demás, hay una cosa que tenemos en realidad un beneficio importante, es que la verdad es que nosotros respondemos a nosotros mismos en ese sentido. Hemos logrado como esta cosa que no fue desde el principio así, pero después de que hicimos aquel primer edificio con Diego, que nos juntábamos y demás, y surgió un poco la posibilidad de desarrollar esto,
un poco este hecho de ser nuestros propios clientes nos da cierta libertad de poder tomar estas decisiones respecto de qué materiales usar. Por supuesto que lo tenemos también que cotejar con otros socios. Tenemos un montón de socios, no un montón de socios, pero hay muchos socios que no son arquitectos y hay muchos inversores que no son arquitectos, con lo que de alguna manera nos tenemos que poner de acuerdo. Pero bueno. El otro día, por ejemplo, alguien que está en la parte como más de marketing, lo que fuese, nos quería poner en un edificio que estamos haciendo un nombre en inglés. Y dijimos, nosotros todo en español, o sea, no tenemos nombres extranjeros, o sea, hasta tratamos como de llevar eso en todos los ámbitos, o sea, si construimos en Buenos Aires. Nos suena raro tener un nombre en francés o un nombre en inglés porque nos imponen una especie de como de marca. Así que es como una lucha en todos los ámbitos. Sí. Bueno, ¿qué hora es? Teníamos 11. una pregunta de Pau que pasó, que dice, ¿cómo es la gestión de negociación con el gobierno de la ciudad cuando tiene una propuesta superadora, pero que requiere de una interpretación al código, ¿no? Y en ese sentido, como para poner primero en contexto, digamos, hay una legislación general para cada terreno de la ciudad, tiene su zonificación y distintas características, pero cuando estamos frente a un terreno atípico, como era este caso, y de más de 1000 metros cuadrados, se podía presentar a estudio del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una propuesta que considerábamos superadora. Ahora sí, Diego estuvo en ese proceso, así que puede contar, pero como para contextualizar para los chicos y chicas que por ahí todavía no saben muy bien de qué se trata todo esto de la MUNI y los códigos. Hola. Como dijiste, Sofi, se hace una presentación en un organismo de la MUNI que a veces nos ha pasado que nos han dicho que no, cosas que eran mucho mejor para no solo el proyecto, sino para la ciudad. A ver, hay un tema de interpretación y es un tema como un proyecto. 5 arquitectos van a hacer 5 proyectos distintos y bueno, a veces es una interpretación y a veces te pueden dar lugar o a veces no, pero es simplemente eso. Bueno, muy bien. ¿Algo más o quieren que vayamos para las clases de cada uno? No sé si alguno quiere hacer un comentario. Claudio. Alberto. Buen día. Bueno, nada, felicitarlos a todos, al equipo. Creo que, o sea, como siempre, como anécdota, queda el hecho del orgullo que es para mí, creo que para Perucho, para Beatriz también, y si estuviera el Pato también. De alguna manera, todo el equipo y todos ustedes son distintas generaciones de un producto de arquitectos que se formaron en el taller y donde de alguna manera la prédica que nosotros siempre hacemos de privilegiar los espacios, privilegiar la calidad arquitectónica. Perdón, Albert, te interrumpo un segundo por una cuestión técnica. Primero hay un retorno muy grande y después Alberto está hablando en uno solo de los Meet. Recuerden que nosotros tenemos 2 Meet, por lo tanto, las 220 personas que están en el otro no están escuchando lo que Alberto dice, salvo que entre a ambas. Ah, bueno, viste sí. Que esto tenía alguna limitación. ¿Vos sabés que a mí se me cayó el otro Meet, Sofi? ¿Puede ser? Sí, podés volver a entrar. Te doy... ¿Puedo volver a entrar? Exactamente. Bueno, nada, eso. Simplemente el hecho de que privilegiar siempre la buena arquitectura, el compromiso con el sitio, con la ciudad, con la historia y la pertenencia al lugar donde las obras son ejecutadas, son los materiales, sobre todas esas cosas, más allá de que finalmente uno está atrapado en tener que hacer un negocio y que ese negocio rinda, aún así esas cuestiones, anteponerlas
a la mera especulación económica, me parece un mensaje muy esperanzador para todos los chicos que están estudiando, y me parece que eso es lo más rescatable. Así que bueno, nada, felicitarlos, y la obra me parece magnífica. Y soy consciente de las dificultades de llevar adelante en un país como el nuestro estos emprendimientos, ¿no? Así que nada, era un poco ese comentario. Bueno, Alberto, gracias. Antes de cerrar, bueno, hay otros chicos también que por ahí que participan o participaron, digo, están acá Martín Mastrantonio o Dani Venecia, no sé si me olvido a alguien, que también están como trabajando en los estudios, no sé, si me... Sí, perdón. Julia, que trabajó en totalmente. algunos, trabajó... Ahí. Sí. Sí, digamos, el equipo de los estudios es muy grande, tanto el de Diego como el mío y los míos mismos. Así que dejamos afuera un montón de la gente que trabaja en los estudios y en todos los emprendimientos en general. Convocamos un poco al grupo de los estudios de los que más, me parece, estuvieron integrados en el proceso del edificio. Incluso, Diego, dijiste, no te entendí bien, pero Lucho Calitri, por ejemplo. Ah, claro, Lucho participó. En el inicio, sí. Participando muy, muy fuertemente en las primeras ideas también, ¿no? Sí, tenía yo también silenciado el micrófono. Claro, Lucho Calitri, que es también un ex docente y alumno de la cátedra, en los primeros bosquejos estuvo involucrado, sí. No, simplemente le quería responder a Alberto de agradecerle los comentarios muy lindos, escuchar de vos eso, Alberto, y ni que hablar que conocerte a vos, a Perucho, a Beatriz, al Pato, si estuviera, ni que hablar, que siempre fueron un referente para nosotros, y la posibilidad de haber podido desarrollarnos profesionalmente dentro del equipo de la cátedra, seguro que nos transformó la vida, nos transformó la vida profesional. Así que, bueno, devolver un poco las flores. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Si no lo han dicho, yo no lo recogí. ¿Cuántas unidades son? En total. Son 24 unidades. 24. Impresionante el resultado, muy, muy bueno. ¿Por qué? ¿Te sorprende por lo mucho o por lo poco? No, es que, no sé, era un dato que no lo había valorado. ¿Ustedes cómo lo predecir? ¿Cuál es el juicio de ustedes respecto al resultado? Haber construido 24 unidades. ¿Podrían haber explotado más el terreno? ¿Están satisfechos los propietarios, no los compradores? Digamos, los que financiaron, los que se metieron en el negocio. ¿Están satisfechos con esto? ¿Por el resultado, la cantidad de unidades, les balancea bien? Clau, una cosita nada más. Es fundamental que por favor recuperes conexiones en los dos, porque si no tenés 220 personas que están siendo ajenas a este intercambio. ¿Sí? Yo estoy conectado a los dos. ¿Estás conectado en ambos? Porque no te veo con el micrófono activado por lo pronto en el otro. Pero... Perdón, ahí ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Hola. Sí. Ah, bueno. Ahí ya estoy conectado a los dos. Sí. Bueno, buenísimo. Lo que no se escuchó seguramente es la pregunta de Perucho. Exacto. La completo, sí, pregunté la cantidad de unidades. No, está bien. La repito yo porque no te escuchan los del otro mic, Perucho, si querés. Perucho lo que pregunta es qué cantidad de unidades tiene el proyecto, que son 24 unidades, como acotaba Sofi. Y lo que preguntaba Perucho es si los inversores que intervinieron en el proceso, en el proyecto, estaban conformes y contentos con el resultado finalmente. Y la realidad es que sí, los inversores se quedaron muy, muy conformes con el proceso. Tenemos la suerte de que los inversores además nos acompañan mucho en ciertos sentimientos que tenemos nosotros, o sea que
por suerte no solamente es gente a la que le interesa, digamos, hacer un negocio y ganar plata y hacer rendir su dinero, sino que además le interesa mucho que el edificio quede bien, quede lindo. Y así que, como decía Diego, digamos, hay algunos de los inversores que se quedaron a vivir en el edificio, con lo cual están contentos en general con el edificio. Y los inversores que simplemente invirtieron plata para hacer algún negocio, pudieron después las unidades con las que se quedaron venderlas bien, y la verdad que el resultado de este edificio estuvo bien en todos sus aspectos, Perucho. Gracias. A vos. Bueno. ¿Listo? Bueno, muchas gracias por escucharnos, por la atención, y nos vemos en las aulas virtuales, ¿les parece?